todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo. En el día de hoy nos acompañan nuestras compañeras del colectivo Mujeres en Lucha, Valeria Sánchez y Malena Pintos, que en el marco del segundo encuentro latinoamericano de mujeres, del cual ellas participarán, y de los temas que están preparando para el mismo, nos van a traer su visión sobre el tema de la violencia de género, de la violencia hacia la mujer y del aborto en nuestro país. Por eso le vamos a dar la palabra ahora, primero a Malena. ¿Cómo estás, Malena? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar de este espacio. Como bien dijo Federico, en el marco del segundo encuentro de mujeres de América Latina y el Caribe, que se va a realizar a fines de septiembre en Quito, el colectivo de Mujeres en Lucha decidió realizar unas jornadas de preparación previa para discutir el tema de la mujer en el Uruguay. Estas jornadas las vamos a realizar el sábado 22 de septiembre en la Facultad de Odontología, a la cual invitamos a todas las oyentes a participar del mismo, ya que es abierto. Y bueno, y hoy vinimos a hablar de dos temas que vamos a tratar en nuestras jornadas, como bien dijo Federico, violencia y aborto. Para empezar con el primero, lo primero que queremos transmitir es que la violencia que sufrimos las mujeres no es un problema que sea superficial o puntual, sino que es un problema estructural. Y es importante que podamos entender el origen de este problema. Lo primero a tener en cuenta es que el sistema capitalista es un sistema violento, que en su esencia, su base, es la apropiación por parte de las minorías, de los capitalistas, del fruto del trabajo de la mayoría de la población, o sea, los trabajadores. Este sistema económico injusto explota y oprime a los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Y es de esa explotación y de esa opresión de los trabajadores que el capitalista se beneficia. Y cuanto mayor es esta explotación, mayor es su beneficio, mayor es su ganancia. Ahora, ¿cómo es que relacionamos esto que parece tan abstracto con la violencia hacia las mujeres? La discriminación y la opresión que se ejerce hacia determinados sectores de la población, como pueden ser las mujeres o gente de raza negra, entre otros, no es más que una forma que usa el capitalista para pagarle menos a estos trabajadores, por una misma tarea o para precarizar las condiciones de trabajo. En definitiva, no es más que una estrategia para lograr aumentar su tasa de ganancia de esta población que está mayormente oprimida. Las tareas precarizadas y la baja remuneración de los puestos laborales de las mujeres nada tiene que ver con su capacidad de trabajo o su formación, sino que tiene que ver con la enorme ganancia que eso le genera a los empresarios. Esta desvalorización y discriminación, esta idea de que el trabajo de las mujeres vale menos, o que las mujeres por naturaleza tenemos que encargarnos de las tareas del hogar y de reproducción, y que estamos a disposición de los hombres para satisfacer sus deseos, se justifica y se reproduce a través de la cultura, de los medios de comunicación, de las instituciones educativas, de las instituciones religiosas, entre otros. Esto trae aparejado consecuencias nefastas para las mujeres, desde un punto de vista económico y material hasta social y cultural. Llegamos a aceptar y a naturalizar situaciones de discriminación y violencia de todo tipo. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de esa violencia que se ejerce hacia nosotras. Violencia en el trabajo o violencia en las instituciones educativas o en el hogar. Violencia que llega hasta el punto de los femicidios, que son la consecuencia última, quizás la que más impacta o la más visible, pero que hay una serie de problemas previos que hay que atacar y que determinan en última instancia el asesinato de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Resumiendo esta primera parte, la violencia contra las mujeres es estructural. Ocurre debido a la organización económica de la sociedad y se apoya en la cultura machista y las instituciones educativas, la legislación y demás,
Y el único que realmente se beneficia de esta situación es el capitalista, que aumenta su tasa de ganancias a costa del trabajo, de la explotación de miles y miles de mujeres trabajadoras. ¿Y cómo se ve reflejado esta violencia en Uruguay? Además de la menor remuneración del trabajo de las mujeres y la doble jornada laboral que perpetúan nuestra dependencia económica, hay datos que son alarmantes, que son proporcionados por el propio Ministerio del Interior. Por ejemplo, en 2017 se registraron más de 30.000 denuncias de violencia doméstica, lo que equivale a una denuncia cada 14 minutos. En el primer semestre de 2017 también se registraron más de 1.000 casos de víctimas de explotación y abuso sexual, de los cuales casi el 80% de esas víctimas son mujeres, sean niñas o adolescentes. Además, se registró en 2017 un aumento del 28% de las denuncias de violación. Una encuesta de mujeres sobre situación de violencia realizada por el Instituto Nacional de Mujeres arrojó que 7 de cada 10 mujeres de Uruguay han vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de sus vidas. Frente a estos números, frente a esta situación, es que nos preguntamos, ¿qué está haciendo el gobierno para cambiar esta situación de violencia que sufrimos las mujeres? Tras años de iniciativas descoordinadas e ineficaces por parte del Estado y del gobierno uruguayo, a fines del 2017 se aprueba la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género. A través de esta ley se propone la creación de juzgados especializados a nivel de todo el territorio nacional y se promocionan medidas que apuntan a la atención y a la protección de las víctimas de violencia de género, entre otras cosas. Sin embargo, la sanción de esta ley, en los hechos, lejos de aportar a la solución de los graves problemas que enfrentamos las mujeres cotidianamente, no ha sido más que una medida electoralista y demagógica del gobierno, de decir, acá estamos, nos importan las mujeres, queremos solucionar el problema de violencia y generamos esta ley. Sin embargo, todos sabemos que para aplicar un programa, una ley de estas características que pueda solucionar en alguna medida la situación de la violencia extrema que viven muchas mujeres, es necesario dotar a la ley de un presupuesto adecuado. Para poner algunos números, el pedido presupuestal del Poder Judicial para implementar esta ley, en esta ley de presupuesto, solicitó un incremento de 943 millones de pesos. Si comparamos con la ley de presupuesto elevada al Parlamento, que otorga solamente 80 millones de pesos, 80 millones de pesos contra 943 millones. Y estos 80 millones de pesos no son para el Poder Judicial, sino que son para repartir en tareas asignadas entre el MIDES, el Ministerio del Interior, Presidencia y otros organismos. Esto muestra claramente que no hay una intención de abordar esta problemática seriamente y que la aprobación de la ley fue solo una cuestión electoralista y demagógica. Mientras tanto, mientras se aprueban estas leyes, pero no se ejercen acciones concretas y reales para mejorar la situación de las mujeres seguimos ganando menos, seguimos accediendo a peores trabajos, seguimos siendo dependientes económicamente, seguimos sufriendo violencia doméstica y seguimos esperando una respuesta real a nuestros problemas por parte del Estado. La atención a las mujeres en situaciones de violencia en Uruguay es urgente. Se necesitan espacios donde las mujeres que denuncian estos tipos de violencias sean atendidas y contenidas. Que existan casas donde puedan alojarse con sus hijos, donde puedan vivir lejos de los agresores, con planes de trabajo y de estudios que les permitan a las mujeres víctimas de violencia cortar con esta dependencia y crear independencia. Y para que esto se lleve a cabo es necesario poner el tema como una prioridad y destinar los recursos necesarios para lograrlo. Si quieres enviar un mensaje o conocernos mejor, visítanos en nuestra página web www.compromisosocialista.uy, al número de WhatsApp 091 070 182 o al Facebook Compromiso Socialista Uruguay.
ahora le toca el turno a Valeria para hablarnos sobre la problemática del aborto. Bueno, buenos días para todas y todos. Quisimos traer este tema en el entendido de que a raíz de la discusión que se dio recientemente en el vecino país de Argentina, muchos sectores políticos tomaron el tema del aborto en Uruguay como un ejemplo a nivel de Latinoamérica. Y es necesario para nosotras poder hacer algunas puntualizaciones respecto a la ley que tenemos vigente para entender también lo que hay detrás de ella. Primero, una pequeña reseña histórica de cómo se llega a esta ley. Como todos recordarán, en 2008 el Parlamento aprueba una ley denominada Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, 18.426, dentro de la cual se despenalizaba la práctica del aborto dentro de las primeras 12 semanas. Esa ley fue apenas 4 días después vetada por el presidente, en ese momento Tabaré Vázquez, con la firma de la, en ese momento, ministra de Salud, María Julia Muñoz, dejando sin efecto el capítulo que refería a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto obviamente significó un gran golpe a las organizaciones sociales que habían luchado por el derecho al aborto. Recién en el segundo periodo de gobierno del Frente Amplio, en el gobierno de Mujica, se retoma el debate, y si bien a la interna del Frente Amplio tampoco se encontraron los acuerdos para promover una ley que dejara a todo el mundo contento, se tuvo que finalmente, o sea, el proyecto que finalmente está en vigencia es fruto de negociaciones con otros partidos, en particular el Partido Independiente, y por ende dista mucho del proyecto que en su momento las organizaciones sociales habían elevado. Con respecto a este tema, para entender también la problemática y lo que implicó esta discusión, es que incluso después de aprobada esta ley, se comenzaron a juntar firmas para convocar un referéndum que la derogara, un referéndum que incluso contó con el apoyo de Tabaré Vázquez, pero que finalmente solo llegó a conseguir el 9% del electorado, cuando en realidad se necesita un 25% para convocar al referéndum. Con respecto a la ley vigente, esta que mencionamos, nosotros entendemos que la concepción detrás de la ley no tiene que ver con garantizar el derecho a las mujeres a un aborto seguro, a llevar adelante su decisión con respecto a su plan, familiar, maternal y una decisión de su cuerpo, sino que refiere a procedimientos tutelados por el Estado desde una visión paternalista. ¿Por qué decimos esto? Para empezar, una de las condiciones para poder practicarse un aborto en el marco de la ley es seguir un estricto protocolo que está estipulado en la propia ley. El mismo implica una entrevista obligatoria con un grupo interdisciplinario, 5 días de reflexión para la mujer posterior, y si quiere seguir adelante con el aborto debe volver a la institución sanitaria y reafirmar su decisión. Algunas cosas respecto a este procedimiento. Por un lado, el equipo multidisciplinario incluye, según lo que estipula la ley, un profesional del área de la salud mental, lo cual da cuenta o naturaliza que el aborto es una práctica angustiosa y problemática para la mujer, dejando de lado la posibilidad de que exista una decisión libre y autónoma de la mujer en cuanto a la decisión de practicarse un aborto. Con respecto al tiempo de reflexión, lo mismo. Se plantea que aún la mujer yendo con la decisión de practicarse un aborto tiene que volver a su casa y reflexionar 5 días más a ver si aún quiere practicarse el aborto o tal vez quiere llevar adelante alguna de las alternativas como dar en adopción, etc. Esto de nuevo reafirma la idea de que la mujer no es capaz de definir autónomamente su futuro. Otros aspectos que están planteados en la ley y que complican a lo que hace el acceso a este derecho, por eso nosotros planteamos que en realidad no está garantizado el acceso a practicarse un aborto, porque se permite que los médicos y que las instituciones sanitarias puedan objetar conciencia a realizar este procedimiento, siendo que no existe ningún otro procedimiento médico en el que se pueda objetar conciencia. Para tener una idea,
el 33% de los médicos actualmente han objetado conciencia. En la red de atención de primer nivel de ACE, el 53% de los médicos han objetado conciencia, y en algunos departamentos es aún peor la situación, como Soriano, un 82% de los médicos, y en Paysandú un 87% de los médicos han objetado conciencia, lo cual representa una barrera real a las mujeres. Otro aspecto que es muy complicado y que la ley no resuelve es que desde 1933 en nuestro Código Penal está incluido el delito del aborto. Entonces, solamente se despenaliza siempre y cuando se realice en el procedimiento estipulado en la ley, pero en cualquier otro caso la mujer puede ir presa. Es tan viejo el Código Penal que tenemos y tan antiguo y retrógrado en tantos aspectos que algunos de los atenuantes que a los que se podría tener la pena de la mujer es siempre y cuando el aborto implique un deshonor para la familia, para el esposo y demás. Eso demuestra nuevamente el rol de la mujer como propiedad, en este caso de su marido. Con respecto a la ley y a la situación actual, nosotros entendemos que si bien representa un avance respecto a lo que había, porque antes no había ningún marco directamente y las mujeres morían en gran proporción, la realidad es que incluso en el marco de esta ley tampoco se han solucionado los problemas de fondo. Han habido 3 procesamientos, 2 condenas a prisión y 3 mujeres muertas desde que estuvo aprobada la ley, lo cual implica que la clandestinidad sigue existiendo, que no existe un real acceso y que las condiciones en las que estas mujeres se practican los abortos se desconocen. En este sentido, y dada la situación, actual de nuestro país, que lejos está de ser un ejemplo, ¿no? En este sentido, nosotros creemos que hay algunos aspectos que debemos reivindicar y como mujeres debemos luchar para que se incorporen o se cambie directamente esta ley y pueda realmente convertirse en un derecho de la mujer el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo. Eso primero. Otro aspecto a tener en cuenta es que, dada la reciente, gran inmigración que vive en nuestro país, hay muchas mujeres migrantes que aún no tienen un año de ciudadanía, de residencia, y que por ende no estarían contempladas en la ley, lo cual deja a un montón de la población por fuera de la misma. Para esto, obviamente, para poder dar respuesta a todas estas situaciones se necesitan recursos genuinos, tanto humanos como económicos. Y en este marco entendemos que es urgente que se limite la objeción a los médicos, la objeción de conciencia, porque si no, no se está realmente accediendo a un derecho o garantizando un derecho, sino que lo que se está es, hay un instrumento ahí que existe y que se podría llegar a aplicar. Y por otro lado, a las instituciones habría que prohibirles la posibilidad de objetar conciencia como institución sanitaria. Otro aspecto importante es la urgente derogación de los artículos del Código Penal que tipifican el delito del aborto, por ende que ninguna mujer pueda ir presa por haberse practicado un aborto, sea dentro o fuera del protocolo de la ley. Y por último, respecto al protocolo, entendemos necesario que se elimine la consulta obligatoria y los 5 días de reflexión, que lo único que hacen es perpetuar la idea de que la mujer no puede definir por sí misma. Estos son algunos de los aspectos que tenemos planteados sobre el tema y que nos interesa que se conozcan, obviamente. Muy bien, les queremos agradecer a ambas por haber venido y por plantearnos la posición tan clara que han traído. Por último, queremos invitar a toda la audiencia en el marco de los talleres programáticos que estamos realizando desde Compromiso Socialista a asistir al que haremos mañana viernes a las 19 horas en nuestro local en la esquina de Colonia y Polier. El taller será sobre deuda externa y soberanía. Harán una exposición nuestro compañero Fernando Techera y el economista Jorge Notaro. Los esperamos a todos y nos vemos la próxima semana en Cambio de Rumbo. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos.
Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.